Finales de los 90 y principios de los 2000 fueron unos años de descubrimiento, al menos para mí en cuanto a los videojuegos, con obras como pudieran ser Return to Castle Wolfenstein, Deus Ex, Messiah, The Nomad Soul o el título que trataremos hoy. Un descubrimiento, o al menos un experimento que en su día, pese a no ser un exponente, fue soberbio, fue diferente y experimentó con muchas cosas que a día de hoy son bastante normales. El caso de hoy es Outcast. El título no innovó en nada, pero sí es cierto que experimentó con mecánicas que por aquel entonces no eran comunes. Primero estábamos en un juego en 3D de corte sandbox, algo que de normal no se solía utilizar por evidentemente escasez de recursos, sobre todo en PC. Entonces, ¿qué hicieron? Básicamente tenemos también un sistema de infamia, es decir, la cultura y el mundo reacciona frente a nuestros actos. Pero exactamente, ¿de qué va Outcast? Básicamente el ser humano ha descubierto los viajes interdimensionales y encarnamos al comandante Kader Slade. Parece ser que el primer experimento de estos ha salido mal y la probeta que se mandó a esa otra dimensión está consumiendo a lo que viene siendo el mundo. Entonces nosotros somos encomendados a escoltar a 3 científicos para resolver, reparar y extraer esa probeta y volver a la Tierra sana y salva antes de que ese mundo consuma al otro. La región en sí se llamaba Delpha y una vez nos teletransportamos nos encontramos totalmente perdido, una cultura que no comprendemos, con una especie de aliens extraños, que todo en este sentido pues resulta evidentemente extraño. Pero la suerte empieza a estar un poco de nuestra parte, donde nosotros encarnamos la profecía de este mundo para ser liberada del yugo de un tirano. Sí, todo un poco cliché, pero la verdad que funcionaba bastante bien, sobre todo en cuanto se aplicaba en el juego. Actualmente este juego se puede jugar de dos formas. Tanto el Second Contact, un remake HD que pese a estar mejor visualmente, delega muchos de los problemas técnicos como el control, o la 1.1, que sí, que se ve algo mejor, pero como podéis ver en pantalla, ha envejecido bastante mal. Como prácticamente había dictado Fallout en aquellos años, la forma de progresión de la historia era totalmente libre, es decir, podíamos pasar de todo e intentar buscar y explorar el objetivo, o podíamos intentar ser ayudados por los locales, o ser un animal y reventar a tiros a todo el mundo. Todo esto no repercutía, porque si éramos buena gente e intentábamos ayudar con las pequeñas tareas de estos pueblerinos, nuestra fama iba aumentando y con ello conseguíamos ciertos beneficios, tales como mejores ayudas para poder conseguir otras de nuestras armas humanas, dado que no podemos utilizar las de los locales, mejores recursos, evidentemente descuentos en las tiendas o facilidad a la hora de acceder a determinados sitios donde podíamos ser escoltados o obtener información de mejor forma. Si por el otro lado pasábamos de todo, matábamos civiles y sencillamente éramos un nuevo tirano, pues evidentemente los locales nos atacarán y toda esta serie de quests quedará delegada que nos tendremos que buscar nosotros solos la vida, algo que en el juego repercutía mucho, lo hacía rejugable y bueno, era interesante y diferente sobre todo por aquel entonces. A lo largo de nuestra aventura contábamos con la ayuda del Lexicon. Básicamente nuestro aparato nos ayudaba a traducir, a entender la cultura, dado que evidentemente muchas de sus palabras no tenían sentido para nosotros, aunque según vamos progresando vamos aprendiendo el que es un monolito, el que es algo religioso, etc, etc, etc. Asimismo, podíamos también encontrar un medio de transporte, una especie de gallina gigante, la cual podemos adquirir para ir más rápido por las zonas. La fauna local también era aliada o enemiga, evidentemente según pues lo que contase. Hay bestias y hay animales un poco más domésticos. Y como decía, todo aquello en aquel entonces era bastante diferente, dado que no era algo de lo que estábamos acostumbrados a ver en los videojuegos. Gráficamente en aquel entonces era todo un portento, aunque ahora ha envejecido mal, no. Espacio, lo siguiente, punto, ahí remarcando bastante. Tanto la versión 1.1 como incluso este remake Second Contact siguen viéndose por desgracia bastante mal, incluso teniendo en cuenta que ambos son versiones remasterizadas. La 1.1 evidentemente es una revisión para poder jugarlo en HD, eso sí, con gráficos originales y texturizado, y la que estáis viendo prácticamente durante todo el vídeo, que es este Second Contact, que salió
hace relativamente muy poquito y que sí, texturizó y remodeló todo el juego, pero cosas tales como puedan ser las voces originales que no siguen teniendo ese toque a lata de los 90, que se nota que no había mucho donde trabajar de material base, así como el esquema de control que se hacía algo tosco. De todas formas es una aventura que a día de hoy es muy disfrutable, pese a que fuera muy pionero el juego, estos apartados no se exploraron de manera tan normal y de hecho creo que esto es una de las pocas horas donde tenemos un mundo entero vasto en control directo de acción que podemos jugar tanto en tercera como en primera persona y que, como os he dicho, tiene todas esas formas delegadas de exploración, de poder seguir la historia como nos dé la gana y ese remanente del sistema de infamia que tanto me gusta remarcar porque fue de lejos el primer juego que al menos lo ejecutó bien. No era novedad del todo, pero sí es cierto que es uno de sus mejores exponentes. La dificultad también no era moco de pavo, evidentemente dependía también, como os he dicho, ligado a ¡qué pesado soy, por favor! Sí, ese sistema de infamia. A lo que me refiero. Si vamos ayudando será mucho más fácil progresar que ir solos. De todas formas, básicamente 3-4 disparos de cualquiera de las tribus enemigas nos reventarán y nos dejará, teniendo en cuenta que la dureza de esta raza es bastante fuerte y que hasta que no tengamos armas un pelín más avanzadas nos costará horrores abatir a alguno de estos enemigos. En cuanto a la región de Delpha, evidentemente también, sí, es otra de esas cosas que artísticamente ha envejecido bastante mal, teniendo en cuenta las distancias de visión corta en la 1.1, ese modelado voxel tan rústico que incluso en esta versión 1.2, por así llamarlo, ese con conta de este remake, sí, ya no es tan desagradable, pero sigue conservando esos problemas técnicos tales como una distancia de dibujado baja o que el mundo no es muy rico en detalles, haciendo que sí tenga momentos y lugares bonitos, pero se queden bastante escasos. En mi opinión, este con conta tenía que quizás haberse currado un pelín más los escenarios, saliéndose un poco y tomándose ciertas licencias creativas frente al original, pero bueno, según lo que busques, y lo que querías era rejugar esta experiencia como pueda ser a un vejestorio de los videojuegos como yo, pues te saltan un pelín los feelings. La historia, frente a ser un topicazo, como podéis ver en cuanto a su premisa, va evolucionando según vamos con el juego, teniendo un buen apartado, un personaje secundario interesante y que tiene y se guarda alguna sorpresa, algunas un poco obvias, sobre todo si vemos a la introducción, algunas un poco más diferentes, pero no dejaba de cuidarlo y no dejaba de ser una aventura que te llegaba a tener en vilo queriendo saber más, no obviar la historia como podemos hacer. Eso era quizás más el reto del jugador a la hora ya de haberse terminado el juego, en plan, ¿hasta dónde puedo llegar sin ayuda? Así que, por desgracia, aunque de mala manera Outcast, incluso en su remake de Second Contact, haya envejecido muy mal, es un título que os recomiendo visitar, ver vídeos, disfrutar de alguna manera, dado que en cierto modo es historia de los videojuegos, historia olvidada por desgracia, y por eso he decidido resucitar los domingos, buen día para ello, la saga que más os gustaba de los vídeos, que era Videojuegos en la Sombra, sí, después de DZ. Así que todos los domingos, al menos mientras pueda permitirlo, volveremos a revisitar y ver viejas obras que de una u otra manera marcaron los videojuegos de alguna forma, o que en mi opinión personal deberían haber tenido un poquito más de empujón para que llegasen a todos los públicos, dado que lejos de que el símbolo de nuestro protagonista se parezca mucho al de Fanatic, del título de los juegos competitivos, este ha sido un juego que ha ido envejeciendo, ha caído totalmente, prácticamente en el olvido, y que sí, que mucho recordar los viejos GTAs, pero hubo sandbox muy interesantes en aquellos años. Y sin más, se despide el señor Serpiente, dejad un buen like si os ha gustado y queréis continuar esta serie de vídeos, suscribiros para más y nos vemos cada día. Recordad que siempre abajo en la caja de comentarios gustoso acepto consejos, críticas o evidentemente que os ha parecido el vídeo. Adiós, culebras. Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link de la descripción. Gracias.